Cuando se habla del mundo antes del diluvio, muchos imaginan una humanidad primitiva y sin desarrollo. El relato bíblico describe algo muy distinto: una civilización longeva, ciudades organizadas, trabajo con metales, música y cultura. Este documental muestra cómo era realmente la civilización antediluviana, desde sus orígenes hasta su colapso final. El período antediluviano abarca desde la creación de Adán hasta el evento global del diluvio en los días de Noé. La propia Escritura establece este marco temporal mediante la secuencia genealógica registrada en Génesis, capítulo 5, donde se enumeran las generaciones desde Adán hasta Noé, junto con sus edades y descendencia. Al sumar estos datos, se obtiene un periodo aproximado de entre 1600 y 1700 años de historia humana continua. Se trata del primer periodo histórico documentado y del más extenso sin interrupciones descrito en la Biblia. Durante todo este tiempo, no existieron naciones, fronteras políticas ni divisiones lingüísticas. La dispersión de Babel, narrada en Génesis capítulo 11, aún no había ocurrido. La humanidad funcionaba como una sola civilización global, unificada por una lengua común, una cosmovisión compartida y una continuidad histórica ininterrumpida. El texto bíblico no registra ningún colapso civilizacional previo al diluvio, ni pérdidas masivas de conocimiento, ni reinicios culturales. Fue una sola humanidad desarrollándose de manera progresiva durante más de 1 milenio y medio. Uno de los rasgos estructurales más determinantes de este mundo fue la longevidad humana. Génesis registra de forma sistemática edades que superan los 700, 800 y hasta más de 900 años. Por ejemplo, se dice de Matusalén que vivió 969 años. Desde el punto de vista demográfico, esta condición tuvo consecuencias directas. Las ventanas reproductivas se extendían durante décadas e incluso siglos. Las familias no eran núcleos reducidos, sino estructuras extensas que se ramificaban en clanes numerosos. La Escritura afirma explícitamente que la humanidad se multiplicó de manera acelerada. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Génesis capítulo 6, verso 1. En ausencia de guerras globales, pandemias documentadas o catástrofes previas al diluvio, la población humana pudo expandirse de forma masiva, alcanzando cifras que, de manera conservadora, debieron situarse en millones de habitantes. La biología humana antediluviana debe entenderse dentro de este marco. La longevidad prolongada implica organismos con menor deterioro temprano, mayor resistencia fisiológica y una capacidad cognitiva sostenida durante largos periodos. El aprendizaje no estaba limitado a unas pocas décadas, sino que podía extenderse durante gran parte de la vida. El conocimiento técnico, agrícola, artesanal y cultural no se perdía entre generaciones, sino que se acumulaba de manera continua, transmitido directamente de padres a hijos durante siglos. En términos de organización social, la unidad básica fue la familia extensa. El liderazgo patriarcal se ejercía durante largos periodos, generando estabilidad en la toma de decisiones y continuidad en la transmisión del conocimiento. Este modelo se observa desde los primeros capítulos de Génesis, donde los patriarcas viven lo suficiente para influir en múltiples generaciones. Al no existir fragmentación lingüística ni cultural, estos modelos sociales se replicaban a gran escala, dando lugar a una civilización humana global y homogénea. El texto bíblico documenta también una economía estructurada y diversificada. En Génesis capítulo 4 se mencionan oficios específicos: ganadería, agricultura, música y metalurgia. Se habla de quienes habitan en tiendas y crían ganados, de quienes trabajan la tierra, de quienes fueron padres de todos los que tocan arpa y flauta, y de quienes fueron forjadores de toda herramienta de bronce y de hierro. Estos datos indican especialización laboral, transmisión técnica y una economía que iba más allá de la simple subsistencia. La mención de ciudades confirma un nivel adicional de complejidad social. En Génesis capítulo 4 se registra la construcción de una ciudad,
Una ciudad implica asentamientos permanentes, densidad poblacional, organización interna y estructuras de autoridad local. Esto descarta un modelo humano predominantemente nómada y confirma la existencia de núcleos urbanos antes del diluvio. El entorno natural previo al diluvio favorecía a este desarrollo. La escritura describe un sistema hidrológico distinto al actual, anterior a las lluvias regulares, donde la tierra era regada de otra manera. La vegetación era abundante y el ecosistema mostraba estabilidad. Estas condiciones permitieron una expansión agrícola sostenida y una relación funcional entre el ser humano y su entorno. Desde el punto de vista espiritual y jurídico, la humanidad antediluviana no vivía en ignorancia moral. Existía conocimiento de Dios, comunicación divina y normas éticas objetivas. La Escritura declara que Dios observó la condición moral del mundo y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Génesis capítulo 6, verso 5. El colapso final no fue producto del desconocimiento, sino de la transgresión consciente dentro de un marco moral conocido. En síntesis, el mundo antediluviano fue una civilización humana global, unificada, longeva, demográficamente expansiva, económicamente diversificada, urbanizada, culturalmente activa y ambientalmente estable. No fue un mundo primitivo, fue un mundo antiguo, funcional y avanzado para su tiempo, cuya historia quedó registrada como advertencia para las generaciones posteriores. La vida cotidiana antes del diluvio se desarrollaba dentro de una civilización humana estable, extensa y organizada. La Escritura no describe comunidades aisladas ni grupos dispersos, sino una población asentada que vivía de manera continua durante siglos, con estructuras sociales y económicas bien definidas. El trabajo diario estaba diversificado y especializado. La Escritura menciona actividades económicas concretas que permiten reconstruir la dinámica productiva de este mundo. En Génesis capítulo 4, se describe la ganadería organizada al mencionar a quienes habitan en tiendas y crían ganados. Esta actividad presupone manejo sistemático de rebaños, conocimiento del entorno, planificación de desplazamientos y protección de recursos. No se trata de una práctica ocasional, sino de una economía pastoral estructurada. La agricultura también estaba plenamente establecida. Desde los primeros capítulos de Génesis, se presenta al ser humano trabajando la tierra. La producción agrícola requiere asentamiento permanente, observación de ciclos naturales y coordinación comunitaria. La estabilidad ambiental previa al diluvio favorecía esta actividad, permitiendo una producción sostenida capaz de alimentar poblaciones numerosas. Un rasgo clave del mundo antediluviano fue la especialización técnica. La Escritura menciona de manera explícita el trabajo con metales. Se habla de quienes fueron forjadores de toda herramienta de bronce y de hierro. Génesis capítulo 4, verso 22. Esta actividad implica extracción de materiales, procesos de fundición, fabricación de herramientas y transmisión técnica entre generaciones. La metalurgia no surge en sociedades primitivas, sino en contextos de acumulación de conocimiento y división del trabajo. La vida cultural también formaba parte del quehacer cotidiano. Génesis menciona a quienes fueron padres de todos los que tocan arpa y flauta. La música presupone instrumentos elaborados, tiempo dedicado a la práctica artística y una sociedad capaz de sostener actividades que van más allá de la subsistencia inmediata. Esto indica estabilidad económica y desarrollo cultural. Las ciudades cumplían un papel central en esta civilización. La Escritura registra la construcción de una ciudad antes del diluvio. Génesis capítulo 4, verso 17. Una ciudad implica densidad poblacional, planificación, organización interna y estructuras de autoridad local. Estos núcleos urbanos funcionaban como centros de producción, intercambio y organización social dentro de un mundo humano unificado. La jornada cotidiana de un habitante antediluviano combinaba trabajo productivo, vida familiar y actividad comunitaria. La longevidad permitía que quienes aprendían un oficio lo perfeccionaran durante siglos y lo transmitieran directamente a su descendencia.
El conocimiento no dependía de registros fragmentarios, sino de testigos vivos que conservaban memoria directa del pasado. El entorno natural favorecía este estilo de vida. Antes del diluvio, la tierra no dependía de lluvias regulares como en la actualidad, sino de un sistema distinto de irrigación descrito en Génesis capítulo 2, verso 6. La vegetación era abundante y el ecosistema mostraba estabilidad general. La relación entre el ser humano y la creación no estaba marcada por la escasez extrema ni por la hostilidad constante. En conjunto, la vida cotidiana antes del diluvio fue ordenada, productiva y culturalmente activa. Fue una existencia sostenida por una población longeva, numerosa y técnicamente capacitada, dentro de un mundo ambientalmente estable y socialmente estructurado. A pesar de su desarrollo demográfico, económico y cultural, la civilización antediluviana entró en un proceso profundo de degradación moral y espiritual. La Escritura presenta este colapso no como un hecho repentino, sino como una corrupción progresiva que terminó abarcando a toda la humanidad. El diagnóstico bíblico es directo. En Génesis capítulo 6, verso 5, se declara que Jehová vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El texto no habla de pecados ocasionales, describe una condición permanente del corazón humano. El mal se había convertido en norma, intención y hábito colectivo. La Biblia identifica pecados concretos que definieron este periodo. El primero fue la violencia generalizada. En Génesis capítulo 6, verso 11, se afirma que la tierra estaba corrompida delante de Dios y llena de violencia. En el contexto hebreo, esta violencia incluye homicidio, opresión, abuso de poder, injusticia judicial y despojo sistemático. No se trataba solo de agresión física, sino de una sociedad estructurada sobre la fuerza. El comentarista judío Rashi explicó que esta violencia se manifestó especialmente en el robo institucionalizado y en la corrupción de los tribunales. Según su interpretación, el fuerte tomaba lo que quería y el débil no tenía defensa. La ley había desaparecido y la injusticia se había normalizado. Un segundo pecado central fue la inmoralidad sexual y la ruptura deliberada del orden creado por Dios. En Génesis capítulo 6, versos 1 y 2, se describe una transgresión grave del diseño divino. Este pasaje señala una mezcla ilícita que quebrantó límites establecidos por Dios. La tradición judía entendió este episodio como una perversión extrema del orden moral. El rabino Rambán sostuvo que este pasaje revela una corrupción sexual sin freno, donde los límites del matrimonio, la familia y la santidad fueron abandonados. Según esta lectura, la inmoralidad no fue marginal, sino dominante en la sociedad antediluviana. Un tercer elemento fue la tiranía y el abuso del poder. En Génesis capítulo 6, verso 4, se mencionan hombres poderosos y de renombre. La tradición antigua interpretó a estos personajes como gobernantes violentos, opresores y conquistadores que usaron su fuerza para someter a otros. El poder dejó de ser protección y se convirtió en instrumento de opresión. Textos judíos antiguos, como el primer libro de Enoc, amplían este cuadro describiendo una humanidad dominada por violencia extrema, corrupción sexual y enseñanza de prácticas prohibidas. Aunque no forma parte del canon bíblico, este texto refleja cómo el judaísmo antiguo entendía la magnitud del pecado previo al diluvio. La Escritura subraya que esta corrupción no ocurrió por ignorancia espiritual. Desde Adán hasta Noé existió transmisión directa del conocimiento de Dios. La humanidad antediluviana conocía a su Creador, conocía su voluntad y conocía las consecuencias del pecado. Por ello, la corrupción descrita en Génesis es presentada como rebelión consciente y no como error involuntario. El alcance del pecado fue total. En Génesis capítulo 6, verso 12, se afirma que Dios miró la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. La expresión toda carne indica universalidad. No se trató de una minoría desviada, sino de una condición global que había alcanzado a toda la civilización.
La longevidad, que había sido una ventaja para el desarrollo humano, se convirtió en un amplificador del mal. Generaciones enteras acumularon poder, conocimiento y experiencia, pero sin sujeción a Dios. El resultado fue una civilización avanzada en técnica, pero profundamente descompuesta en su moral. La evaluación divina culmina en una declaración solemne. En Génesis capítulo 6, verso 13, Dios anuncia que el fin de toda carne ha llegado delante de Él, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Esta declaración no es impulsiva ni emocional, es una sentencia judicial tras siglos de observación y paciencia divina. El diluvio, por tanto, no fue un acto arbitrario ni desproporcionado. Fue la respuesta justa de Dios ante una humanidad que, habiendo recibido luz, tiempo y conocimiento, eligió de manera persistente la violencia, la inmoralidad y la rebelión. En medio de una civilización global marcada por la violencia, la inmoralidad y la rebelión consciente, la Escritura introduce una figura que rompe por completo el patrón dominante del mundo antediluviano. Su nombre es Noé. La presentación bíblica es deliberadamente contrastante. Después de describir una humanidad totalmente corrompida, el texto declara: «Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová». Génesis capítulo 6, verso 8. Esta afirmación no es decorativa, marca una ruptura radical entre Noé y su generación. La Escritura define con precisión el carácter de Noé. En Génesis capítulo 6, verso 9, se afirma que Noé era varón justo, perfecto en sus generaciones y que caminó con Dios. La expresión perfecto en sus generaciones no se refiere a ausencia de pecado, sino a integridad moral, rectitud y fidelidad en medio de una sociedad totalmente desviada. Noé no fue justo porque su entorno lo favoreciera, fue justo a pesar de su entorno. Este detalle es clave. Noé vivió rodeado por la misma cultura corrupta que llevó al juicio divino. Estuvo expuesto a la misma violencia, a la misma inmoralidad y a la misma rebelión que el resto de la humanidad. Sin embargo, eligió un camino distinto. Mientras el mundo antediluviano caminaba hacia la descomposición total, Noé caminó con Dios. La Escritura presenta a Noé no solo como un hombre piadoso, sino como el último representante de una línea de obediencia en una humanidad que había perdido todo referente moral. En términos históricos y espirituales, Noé se convierte en el punto de transición entre dos mundos, el mundo que sería juzgado y el mundo que sería preservado. Dios comunica a Noé una decisión irreversible. En Génesis capítulo 6, verso 13, declara que el fin de toda carne ha llegado delante de él, porque la tierra está llena de violencia. Esta revelación no es pública, es confiada a un solo hombre. Noé recibe conocimiento anticipado del juicio divino y junto con él una responsabilidad histórica sin precedentes. A Noé se le encomienda una tarea que no tenía precedentes ni referencias culturales: la construcción de un arca. La Escritura dedica un nivel de detalle extraordinario a esta instrucción, registrando dimensiones, materiales y propósito. Génesis capítulo 6, versos 14 al 16. Esto indica que el proyecto no fue simbólico ni alegórico, fue una obra concreta, técnica y prolongada en el tiempo. La construcción del arca implicó obediencia sostenida durante décadas. Noé no solo creyó la advertencia divina, actuó conforme a ella. En un mundo que jamás había presenciado un diluvio global, Noé trabajó guiado exclusivamente por la palabra de Dios. Su obediencia fue pública, visible y persistente. La Biblia subraya este punto con claridad, y lo hizo así. Noé hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Génesis capítulo 6, verso 22. Esta frase resume el papel de Noé como instrumento de preservación. Mientras la humanidad antediluviana rechazó el llamado divino, Noé respondió con obediencia completa. En términos teológicos, Noé representa el principio de gracia en medio del juicio. Dios no destruyó a la humanidad sin preservar un remanente. A través de Noé y su familia, el linaje humano fue conservado y la historia continuó. El juicio no fue aniquilación absoluta, sino purificación seguida de preservación. El contraste es absoluto.
De un lado, una civilización global avanzada, pero moralmente corrompida. Del otro, un solo hombre que caminó con Dios y se convirtió en el eje de la restauración posterior al diluvio. El diluvio no fue presentado por la Escritura como un desastre natural fortuito, ni como una inundación local. Fue descrito como un acto judicial deliberado, ejecutado por Dios en respuesta a una corrupción humana total. El texto bíblico dedica un desarrollo amplio y detallado a este evento, señalando su carácter histórico, su alcance global y sus efectos irreversibles. La ejecución del juicio comienza con una acción divina directa. En Génesis capítulo 7, verso 11, se declara que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y que se abrieron las cataratas de los cielos. Esta descripción señala un colapso simultáneo del sistema hidrológico de la Tierra. El juicio no procedió desde un solo punto, sino desde abajo y desde arriba, afectando todo el planeta de manera coordinada. La lluvia no fue un fenómeno breve. La Escritura afirma que llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Génesis capítulo 7, verso 12. A esto se sumó el desbordamiento continuo de las aguas subterráneas. El resultado fue un aumento progresivo y sostenido del nivel de las aguas que cubrió regiones, continentes y finalmente toda la superficie habitada. El alcance del diluvio es descrito sin ambigüedades. En Génesis capítulo 7, versos 19 y 20, se afirma que las aguas prevalecieron sobremanera sobre la tierra y que todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. El texto no deja espacio para una interpretación regional. El lenguaje es totalizante y universal. La consecuencia humana fue absoluta. En Génesis capítulo 7, verso 21, se declara que murió toda carne que se movía sobre la tierra, así de aves como de ganado, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. El juicio no distinguió clases sociales, linajes ni niveles de desarrollo. Toda la civilización antediluviana fue extinguida. La Escritura enfatiza que este juicio fue selectivo solo en un sentido: la preservación de un remanente obediente. Aquellos que estaban dentro del arca sobrevivieron, no por mérito técnico ni por capacidad humana, sino por obediencia a la palabra de Dios. Génesis capítulo 7, verso 23. Todo lo demás fue borrado de la faz de la tierra. El diluvio no fue instantáneo. Después del máximo nivel de las aguas, el texto describe un proceso prolongado de descenso, estabilización y renovación. En Génesis capítulo 8, verso 1, se afirma que Dios se acordó de Noé y de todo ser viviente que estaba con él en el arca, y que hizo pasar un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas. Esta frase marca el inicio del proceso de restauración. Las aguas tardaron meses en retirarse completamente. El arca reposó sobre los montes de Ararat, Génesis capítulo 8, verso 4, y solo después de un tiempo prolongado, la superficie terrestre volvió a ser habitable. Esto indica que el diluvio no fue solo un evento destructivo, sino un proceso de reconfiguración del mundo físico. Las consecuencias inmediatas fueron profundas. La geografía cambió. El sistema climático se transformó. La humanidad quedó reducida a una sola familia. La historia humana fue reiniciada bajo nuevas condiciones biológicas, ambientales y morales. El mundo posterior al diluvio no fue una continuación directa del anterior, sino una nueva etapa marcada por límites distintos. En términos teológicos, el diluvio estableció un principio fundamental. Dios juzga el pecado, pero preserva un remanente. El juicio no fue negación de la gracia, fue el contexto en el que la gracia se manifestó de forma más clara. Por lo tanto, el mundo antediluviano fue una civilización real, extensa y desarrollada que existió durante más de 1600 años. No fue primitiva ni ignorante, fue una humanidad longeva, organizada y consciente de Dios. Sin embargo, eligió un camino de corrupción progresiva hasta que, como declara Génesis capítulo 6, verso 12, toda carne corrompió su camino sobre la tierra. El diluvio no fue un accidente ni un mito, fue un acto judicial de Dios ante una civilización que normalizó la violencia, la injusticia y la rebelión consciente.
tal como afirma Génesis capítulo 6, verso 13. El fin de toda carne llegó porque la tierra se llenó de violencia. En medio del juicio, Dios preservó un remanente. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y a través de él la humanidad fue conservada. Después del diluvio, Dios estableció un pacto y puso el arco en las nubes como señal de misericordia, según Génesis capítulo 9. La historia del mundo antes del diluvio quedó registrada como advertencia permanente. No solo muestra lo que ocurrió, sino lo que sucede cuando una civilización pierde sus límites morales delante de Dios. Así terminó el primer mundo, y así quedó escrita su lección para todas las generaciones. Así llegamos al final de El Sabio Investiga. Gracias por acompañarnos en este recorrido por un mundo que existió, fue juzgado y quedó registrado como advertencia eterna. Suscríbete y comparte para que más personas puedan conocer esta historia. Nos vemos en el próximo documental.